pero empecé a vivir en un hogar en donde existía un montón de dinero, un montón de cosas, pero no existía amor, no existía cariño, no existía respeto. Tenía candados en las ventanas y vivía una situación violenta muy complicada, pero lo más violento de eso es que yo no podía contárselo a nadie. Y esos 3 días yo estaba sin comer porque vivía yo encerrada en mi departamento, ¿no? O sea, era mi hijo y yo. Él regresa, me amenaza, me dice que va a matar a mi familia si yo decido quedarme con mi familia. Es que necesito que me ayuden, ¿no? Tengo hambre, no he comido, estoy encerrada, mi hijo tiene temperatura y necesito salir. Cuando yo escucho el ruido muy fuerte, lo que hago es voltear hacia la izquierda y de repente siento como un empujón y cómo me arrebatan a mi hijo de la mano. Como a los 2 o 3 segundos volteo y me doy cuenta que mi hijo está en la banqueta. Tirado. Estaba mi hijo en una cama con un montón de cosas conectadas y el doctor me dice, no pudimos hacer nada, su hijo tiene muerte cerebral y ya no hay nada que hacer. Cuando yo me acerqué a ver a mi hijo, obviamente es una psicosis que tienes en tu cabeza. Yo escuchaba que mi hijo me cantaba, pero era mentira. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy S. Gorrix, el del Flow Blindado. Espero que estén muy bien. Y bueno, tenemos un gran episodio. Esta vez tenemos a Evelyn, mejor conocida como... La tía. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, ¿y tú, Gorrix? Muy bien, muy bien. Gracias por querer acá en mi espacio. ¿Vienes desde? Desde la hermosa República de Azcapotzalco. Azcapotzalco. Qué bueno. ¿Qué tal el trayecto? Pesado, la verdad es que el tema de movilidad en el Estado de México es un crimen. Creo que debería haber una regulación importante y pues creo que hace muchísima falta la contribución ciudadana en el Estado de México. Sí, claro que sí. Es algo que tal vez no se toca muchas veces, pero sí, realmente aquí en el Estado de México cambia mucho a lo que es la Ciudad de México. E inclusive yo he dicho que hay gente de la ciudad que se queja mucho de la policía, de los servicios, que esto y que el otro, y digo, pues no han venido al Estado. Y yo digo, si el Estado tal vez no es como que sea lo mejor, yo me supongo que hay municipios o Estado peores. Seguramente sí, pero el estar peor no tendría que ser como una métrica, ¿no? Entonces sí creo que hace mucha falta incidir en el tema del Estado de México para que las condiciones mejoren para todas las personas, pero no que sea como un renglón de hay estados mejores o peores. O sea, nadie debería vivir en esas condiciones de movilidad, es un crimen. Sí, es un crimen. Oye, tía, y bueno, para conocer un poquito más, ¿quién es la tía? ¿Nos podrías decir... Pues, ¿quién es? La tía es un personaje que creó como la banda ciclista. Okay. Mi nombre es Evelyn. Evelyn es una señora de 43 años que todo el tiempo, desde hace 20 y algo de años, empezó a movilizarse a través de la bicicleta. Y hubo una temporada en la que se generó un movimiento social a raíz de desafortunadas muertes por siniestros de tránsito en la Ciudad de México. Yo venía haciendo labor social desde el 2002, a raíz de la pérdida de mi hijo, y es cuando empiezo a hacer como labor social con una perspectiva diferente a lo que era el tema de movilidad. Empecé haciendo labor social con mujeres embarazadas en estado vulnerable, con niños en estado vulnerable, y ahí fue donde nació pues el amor por la bicicleta, porque me mandaron en algún momento a una parte de Guerrero y hay 2 pueblos que son muy cercanos, uno es Chacámero y el otro es Chacamerito, y le daba clases a los niños ahí en una fundación de Lolita Ayala que se llama Solo por Ayudar. Solo por ayudar. Entonces me mandaban a dar clases, aunque yo no soy maestra, me mandaban a dar clases ahí a ese lugar y pues yo tenía que caminar alrededor de 15, 20 kilómetros diarios, ¿no? Entre un pueblo y el otro, porque en uno vivía y en el otro daba clases. Y entonces un señor que vendía fruta picada, que es un niño, su nieto, tomaba clases conmigo, me dijo, oye, maestra, yo por ahí tengo una bicicleta, se la voy a arreglar y se la voy a regalar para que usted no venga caminando diario, ¿no? Okay. Y ahí empecé a utilizar la bicicleta, todavía tengo esa bicicleta que me regaló el señor José en ese tiempo, y empecé a tomar la bicicleta como un tema de movilidad muchísimo más amable. Aparte era económico porque pues al trabajar para una asociación no era precisamente que nos pagaran mucho dinero,
Yo lo hacía por el tema de que, pues bueno, venía de vivir una situación complicada por la pérdida de mi hijo y era como una sanación emocional lo que estaba haciendo. Y ahí empecé a adoptar la bicicleta como una insignia de supervivencia, ¿sabes? Porque la bicicleta sí es un tema que te ayuda a superar muchos temas emocionales. Entonces ahí empecé a hacer labor social y empecé a como aliarme y a conocer a muchísimas más personas en el tema del activismo con diferentes metodologías, diferentes causas. Y pues han sido una serie de acontecimientos que si a veces les digo si yo les platico cómo ha venido sucediendo la historia de la tía, mucha gente pudiera pensar que esta vieja se inventa historias bien charras, ¿no? Pero lamentablemente creo que la situación que yo tengo la viven muchas personas. Solamente que hay unas voces que nos escuchamos más porque somos más públicas, estamos más expuestas, pero yo les aseguro que las vivencias que yo les pudiera platicar, seguramente una mujer promedio podría hablar de la misma situación. Sí, obviamente, y mira, tía, digo, obviamente para la gente que tal vez son diferentes públicos los que tenemos, pero obviamente eres una gran representante de lo que es el movimiento ciclista, que nos ha tocado ir a rodar, digo, obviamente siempre separo mucho lo del trabajo, pero digo, aquí lo incluyo, me ha tocado rodar por medio del trabajo, pero hablando más a tu vida, ¿cómo nos podrías platicar, digo, y si no existe molestia alguna de qué pasó con tu hijo? Cómo fue el pasar ese momento? Sé que es difícil, pero ¿cómo fue esa Evelyn, como tú dices, de ese momento a después la Evelyn que se transformó pues, en la tía? ¿Nos puedes platicar esa experiencia? Hoy lo puedo platicar, a lo mejor sin llegar a las lágrimas, porque ha sido una superación a través de diferentes metodologías, desde psicología, psiquiatría, tanatología, con mucha gente también maravillosa que he conocido en el camino. Y la historia es, pues, venía yo de una situación familiar, de un núcleo familiar fragmentado, porque pues mis papás no convivían en la misma casa. Entonces, siempre existen esos vacíos emocionales como mujer en los que adoptas ese patrón de tener a alguien que te cuide. Y lamentablemente es donde consigues parejas que en ese momento te dan lo que necesitas, pero posteriormente te das cuenta que no es lo que tu vida necesita. Entonces yo me embaracé de mi hijo muy chica, a los 16 años. Uh-huh. Mi hijo nació poco antes de que yo cumpliera 17 años. Okay. Pero empecé a vivir en un hogar en donde existía un montón de dinero, un montón de cosas, pero no existía amor, no existía cariño, no existía respeto. Tenía golpes, infidelidades, me encerraban en mi propia casa, tenía candados en las ventanas y vivía una situación violenta muy complicada. Pero lo más violento de eso es que yo no podía contárselo a nadie, porque no había la confianza en ese momento con mi mamá para poderle decir, este tipo me pega, ¿no? O este tipo me hace esto. Eso era ya en tu matrimonio. Ya en mi matrimonio, ya con un hijo. Ok. ¿No? Porque yo empecé a vivir en pareja cuando, pues obviamente detecté el embarazo, Muy ¿no? chica, ¿no? A temprana edad. Tempranísima edad, y eso es lo que creo que también hay que hablar, ¿no? En los hogares y sobre todo con nuestras niñas, que sepamos, que sepan las niñas que buscar aliados borrosos. Ajá. No es lo correcto. Si es que de verdad queremos salir de ese vínculo tan viciado y tan violento, ¿no? Entonces empiezo a vivir con este hombre, vivíamos en un departamento en donde a mí no me hacía falta absolutamente nada, hablando del tema económico. Pero sufría violencia diaria. ¿Te pegaba todos los días? No todos los días, pero de 7 días a la semana, 4 sí. Además, como pues él tenía un poder adquisitivo fluido, pues de repente se desaparecía 3 días, ¿no? Y esos 3 días yo estaba sin comer porque vivía yo encerrada en mi departamento, ¿no? O sea, era mi hijo y yo. Y mi hijo, te estoy diciendo que desde meses vivimos esta violencia, ¿no? Me compraba comida ya hecha, entonces me dejaba los toppers de la comida para que yo no saliera a ningún lado. O sea, era posesivo también. Totalmente. ¿O por qué no te dejaba salir? Pues realmente no sé lo que pasaba por su cabeza, pero yo me imagino que no me dejaba salir porque de donde vivíamos en ese tiempo, muy cerca vivía mi abuelita.
Entonces yo creo que era como ese miedo de que yo fuera a decirle a mi abuelita lo que me estaba pasando, ¿no? Y así fueron 1 año y medio de mi vida y el 1 año y medio de mi hijo también, ¿no? Entonces, no era que solamente fuera violento conmigo, él era violento, se tornó violento en algún momento con todas las personas. Entonces se busca un problema con algunos tipos de por ahí de la colonia y nos tenemos que ir a vivir a otro lugar. Nos vamos a vivir a Iztapaluca y estando en Iztapaluca me vuelve a golpear. Pero cuando digo me vuelve a golpear es de sobreviví porque justo en esa misma casa vivía también otra chica que estaba casada con su primo. Okay. Entonces, ella me ayuda a irme en ese momento de ese departamento y llego a la casa de mi mamá. Llego a la casa de mi mamá y pues mi mamá con las herramientas que tenía en ese momento, pues trató de ayudarme, ¿no? Uh-huh. Él regresa, me amenaza, me dice que va a matar a mi familia si yo decido quedarme con mi familia. Yo en ese momento tenía 2 hermanos que eran más chicos que yo, 2 hermanos varones. Uh-huh. Estoy hablando de que mi hermano más chico tenía 8 años. Entonces, sí era muy complicado y fuerte que a mí me dijera, voy a matar a tus hermanos, porque estamos hablando de 2 niños. Sí, son menores de edad. Sí. Entonces, me regreso a vivir con él el departamento en el que anteriormente estábamos viviendo y un día se va, se desaparece como 3 días, me va a visitar una amiga, me toca la ventana, y le digo, es que no puedo salir. Me dice, oye, pero ¿no has comido o algo? No, me meten comida por la ventana y me dice, oye, es que habló fulanito de tal, este tipo, y me dice que está en Acapulco, pero que chocó y que necesita que le manden dinero. Entonces, pues yo no tenía cómo tener dinero porque sus negocios los manejaba su familia. Ajá, sí. No los manejaba yo. Sí. Entonces, yo creo que ese fue el día en que como que traté de virar lo que estaba sucediendo en mi vida y me di cuenta de que la situación no iba a cambiar. Muy al contrario, cada día iba a ser peor y que me estaba exponiendo demasiado. Entonces, con el poquito valor que tenía una Evelyn de 18 años, con un bebé de mes y medio, abajo de ese departamento había una panadería. Okay. Entonces, rompo la ventana y empiezo a gritar por la ventana y sale la señora de la panadería y me dice, ¿qué pasó, hija? Le dije, es que necesito que me ayuden, ¿no? Tengo hambre, no he comido, estoy encerrada, mi hijo tiene temperatura y necesito salir. La señora, como pudo, sacó una escalera, subió uno de sus hijos y me ayudaron a bajar. Y ese día fue el día que escapé de mi casa. Bueno, más bien de la casa o sí, de ese departamento, jaula, ¿no? Sí, de esa prisión que lamentablemente por deficiencias emocionales y apoyo probablemente también de tu núcleo familiar, crees que mereces. Era un núcleo desintegrado, sí. Donde no existía este respaldo y qué bueno que lo tocas tú y que dices, es muy importante hablar como padre de familia con nuestras hijas, de decirles, ¿sabes qué? Si tú sufres esto, habla, no te calles. ¿Por qué? Porque tal vez pudo haber sido diferente, ¿no? El respaldo que te hubieran dado en ese momento y a lo mejor como tu hijo todavía seguiría pues con vida, ¿no? Y sobre todo que nos demos cuenta de las consecuencias cuando hay padres abandonadores, Gorrix, porque, por ejemplo, mi mamá se hizo responsable de nosotros 4 con lo poco o mucho que tenía y salíamos al día con lo poco o lo mucho que había. Pero mi papá tenía un poder adquisitivo diferente y jamás volteó a preguntarnos, oye, ¿tienen para comer? O sea, él rehizo su vida, se juntó con otra persona, tuvo un hijo, su hijo hasta la fecha pues se fue a estudiar a Londres y a un montón de lugares y nunca estuvo en este núcleo con estos hijos que él había procreado en un matrimonio bien hecho porque con mamá se casó por todas las leyes y un día se pelearon y dijo, bueno, pues son tus pedos y tú los lavas, ¿no? Y se fue. Vámonos. Y pues mi mamá se quedó y nos sacó adelante. Nos sacó adelante, lo hizo bien. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hizo mi mamá. Pero hay que ser consciente a los hombres de que cuando se pelean con la mujer, pues no deben de ser los hijos el tesoro que se repartan y tampoco deben de ser los paganos de los problemas.
Eso fue lo que sucedió. Solamente hay que cumplir, ¿no? Con la responsabilidad que cada uno va a tener. Y si uno no hace vida, pues el camino sigue, pero los hijos siempre van a estar ahí y hasta que, ahora sí que hasta como conforme al reglamento, ¿no? Hasta que Es que ellos correcto. decidan. Y posteriormente te escapas. ¿Qué pasó Me después? escapo, empiezo, pues, como no podía ir a la casa de mi mamá, porque evidentemente él me iba a ir a buscar ahí, fui a la casa de una amiga, conseguí un trabajo, trabajaba en una fonda, en un mercado, y empecé a trabajar ahí. Te estoy hablando de que eso fue como por el mes de junio, julio. Ujú. En todo este trayecto eran como las voces de muchas personas que me decían, es que te anda buscando, es que te anda buscando, es que así, ¿no? No se dedicaba a nada malo, era un microempresario que le iba bien, pero persistía ese miedo, ¿no? Porque no eran golpes como de una cachetada. Se te pegaba con el puño cerrado. Totalmente, había patadas, hubo en algún momento batazos, en algún momento me hincó con una pistola en la cabeza. O sea, sí era... Estaba loco el vato. Sí. ¿Te llegó a lastimar? ¿Te dejó una secuela? Sí. Sí te dejó secuelas. Sí. Sí. No solamente emocionales, o sea, ¿Físicas? físicas, ¿sí? Sí. Una vez que se iba saliendo y yo por querer detener la puerta para que pues no me dejara encerrada, porque vivía en un departamento pues sí muy bonito y tenía todo, pero estaba encerrada, o sea, no había como espacio de un jardín, nada, tú te asomabas por una ventana y pues había un mercado enfrente, no había nada más, y si yo me asomaba por la parte del otro lado, pues había el hueco del edificio hacia abajo y era todo lo que había, ¿no? Incluso mandó a poner unos barrotes en el área de la azotehuela para que por ahí no me pudiera brincar. Entonces sí fue como muy, pues muy violento, ¿no? Violento, no, sí estaba loco. Sí. ¿Vive todavía? Sí, sí. Y entonces en una de esas que él quiso salirse como de la casa, yo jalé la puerta y al momento que jalo la puerta, pues él la jala más fuerte, ¿no? Y me atropella un dedo y pierdo como la yemita de mi dedo y a partir de ahí se hacen lo que se llaman dedos pericos, ¿no? Ajá. Que crece hacia abajo. Porque pues me voló la parte de la punta del dedo. Y como no recibí atención médica inmediata, pues no hubo como mucho que hacer, ¿no? Digo, al final de cuentas, ahorita es una experiencia que la cuentas con pues sí, una tranquilidad, pero supongo que en su momento fue un desgaste emocional cabroncísimo y físico, no se diga, por todos los golpes que pues, en su momento llegaste a recibir pues yo no pienso que sea hombre, era un patán, un cobarde. Y sobre todo el terrorismo psicológico que te meten, Gorrix. O sea, porque todo el tiempo estás con la constante de, si te vas voy a matar a tus hermanos, si te voy, tu mamá, ¿no? Y tu abuelita. Y, o sea, decirte las cosas de forma específica, sí te terrorea. O sea, sí vives en un estado de psicosis increíble en el que por más madura que pudiera haber sido en ese momento, o sea, te estoy hablando de que yo tenía 17 años ya en ese tiempo, o sea, por más madura que a lo mejor pudiera estar yo, una Evelyn hoy, o sea, te dicen eso y por supuesto que te terrorea, sobre todo cuando te das cuenta que es una persona que tiene el dinero para cuando te dice, y voy a matar a tus hermanos y los voy a dejar amarrados en las vías y, o sea, cosas que uno pues viene de una mente enferma, pero te das cuenta que él con dinero sí pudo haberlo hecho. Entonces, prefieres pues mantener ese yugo que solamente te afecta a ti, que solamente te terrorea a ti, que solamente te lastima, te lacera a ti, en lugar de expandirlo hacia las demás personas, ¿no? Ahorita que tú me cuentas, me quedé pensando que dices, sí, eras joven y todo, pero ¿cuántas personas no pasan por esto solamente por decir, como tú dices, me merezco esto, pero ¿por qué te lo vas a merecer? Porque tu familia no hubo un núcleo de amor, de cariño, comprensión, respeto. No, en realidad yo creo que todos nos merecemos respeto, ser felices. Obviamente nos gustaría a todos siempre tener una pareja que nos apoye en emprender, en crecer, que sea de ambos, pero hay veces que, fíjate, es un punto de vista. Yo creo que yo admiro mucho a las mujeres que son amas de casa porque se hacen cargo de los niños, de la limpieza, de esto, y son unas chingas, pero unas chingas, y muchas veces sí, como todo hoy en día, pues la mujer trabaja más y todo,
pero no quiere decir que el quedarte en casa sea menos, inclusive es una mega chinga, y he conocido mujeres que aparte de la chinga que se dan, tienen un trabajo que dices, hoy no sé cómo le hacen, pero que le echan, como dices, a lo mejor tu mamá fue de esas que no sé cómo le voy a hacer, pero mis hijos no van a tener tal vez lujos, pero sí van a tener lo esencial. Les voy a dar las herramientas para que salgan a la vida y le echen todas las ganas del mundo. Y creo que esa parte o es la que hoy en día, ¿cómo te puedo decir? Te llena de orgullo, ¿no? Que tu mamá fue un ejemplo a seguir. Mi mamá fue un ejemplo porque sobre todo ponderó la seguridad de nosotros. Yo te puedo decir que después de que hubo un hogar abandonado, nosotros no supimos nunca lo que era un padrastro, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso es algo que yo le agradezco mucho a mi O sea, tu mamá. mamá nunca se juntó. Jamás, jamás. O sea, ni a la fecha se juntó con nadie. No, mi mamá falleció hace 2 años, Ajá. pero nunca nos dio un padrastro. Ella tuvo un novio, pero yo te estoy hablando de que cuando ella tuvo un novio, pues yo ya tenía 30 y tantos años. O sea, ella prácticamente se dedicó a cuidarnos, a darnos lo que podía, porque una señora en ese tiempo con 4 hijos, pues no es como que pudiera conseguir un trabajo en cualquier oficina, y aparte pues solamente tenía la secundaria, no tenía quien la apoyara con sus hijos, y pues buscó las herramientas para darnos lo poco o lo mucho que podía. Pero lo que sí nos dio mucho fue esos valores, ¿sabes? O sea, el decir, no vales que te hagan esto. Cuando yo le enteré a mamá de todo lo que me había hecho, o sea, mi mamá volvió y me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué pensaste que merecías eso, no? Sí. Pero esas son las emociones con las que los hombres juegan con las mujeres, cuando las mujeres a lo mejor no tenemos esa figura paterna y no hemos conocido realmente en el entorno que no necesitamos una figura paterna. Es cierto. Porque mamá juega ese rol. Y mamá a lo mejor no tiene pene, pero mamá juega ese rol. Entonces no necesitas verdaderamente una figura con pene para enseñarte que eres querida, que eres amable, que eres valiosa, que eres inteligente, que eres guapa, que eres poderosa, porque mamá lo hace. Oye, y por ejemplo, digo, esto que dices, obviamente tu mamá, digo, yo sí conozco, mi abuelita es como tu mamá, ella sigue viva, y por ejemplo, yo veo a mi abuelita ya es grande de edad, y no ha buscado una persona, o sea, al día de hoy sigue llevándole a mi abuelito sus flores cada que es Día de Muertos, y en el transcurso del año le duelen sus rodillas y todo, pero lo va a ver. Entonces, obviamente eso son situaciones diferentes, pero es a lo que voy. Nunca se buscó una pareja. Y imagínate, más que tu mamá, que tu papá le valió, pues ahora sí va madres, y tu mamá nunca fue para decir, pues yo tengo necesidades. Yo creo que su prioridad fueron ustedes, y eso es algo bien importante. Por ejemplo, en este caso tú ya te vas, y cuando tu hijo fallece, ¿cómo fue ese proceso, Evelyn? Yo me voy a vivir con una amiga y empiezo a trabajar en una fonda. Ajá. Y después mi mamá me busca y me lleva a su casa. Ok. Y me dice, pues no tienes tú por qué andar mendigando en ningún lado si tienes tu casa, ¿no? Ajá. Me voy a vivir con mi mamá, empiezo a trabajar. Un 18 de noviembre, mi hijo cumplía años el 20 de noviembre. Cumplía 2 años. 2 años. Era el primer cumpleaños que le iba a hacer yo, sin ayuda de nadie. Y pues ya estaba yo trabajando, entonces pues sí, podía generar a lo mejor no mucho dinero, pero pues generaba algo de dinero, ¿no? Entonces, un 18 de noviembre fuimos a apartar su pastel, íbamos caminando por la calle. Te voy a hablar de lo que yo recuerdo, ajá, porque existe obviamente un shock a raíz del tiempo que me ha impedido como recordar el panorama completo. Veníamos caminando por la calle cuando de repente escucho un ruido muy, muy fuerte y yo traía a mi hijo en mi mano derecha. Cuando yo escucho el ruido muy fuerte, lo que hago es voltear hacia la izquierda y de repente siento como un empujón y cómo me arrebatan a mi hijo de la mano. Como a los, no sé, 2 o 3 segundos, volteo y me doy cuenta que mi hijo está en la banqueta. Tirado. Y es todo lo que recuerdo. Inmediatamente llegaron personas a ver, no ayudar, a ver. Y la policía tardó en llegar como unos 15 minutos. Cuando yo me acerqué a ver a mi hijo,
obviamente es una psicosis que tienes en tu cabeza. Ujú. Yo escuchaba que mi hijo me cantaba, pero era mentira. Llega la ambulancia, lo empiezan a revisar y se lo llevan al hospital de Aragón. Se lo llevan al hospital de Aragón y a mí me llevan en una patrulla. Cuando llego yo al hospital, pasaron, no sé, como unos 15 minutos, yo creo. No recuerdo exactamente. Y sale un doctor y pregunta, ¿no? La familiar de Oliver. Y levantó la mano. Y me pregunta, ¿vienes sola? Dijo, sí. Yo para ese momento, Gorrix, no era consciente de la escala de daño que tenía mi hijo. Sale el doctor, pregunta y me dice, pues pase, ¿no? Me pasan. Y justo enfrente de mí estaba mi hijo en una cama con un montón de cosas conectadas. Y el doctor me dice, no pudimos hacer nada. Su hijo tiene muerte cerebral y ya no hay nada que hacer. Y me empiezo a reír. Y le digo, ¿cómo? Sí, su hijo se va a morir. Cuando él me dijo eso, no relacionaba yo la muerte con mi hijo, ¿sabes? Porque era mi hijo. Veías, es muy lejano, ¿no? Lo vemos muy lejano. O sea, era mi hijo. No era posible que se fuera a morir. En ese momento llegó una enfermera y me empieza a hablar así de un montón de cosas y me habla de la donación de órganos y cosas que en ese momento ni entendía ni sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Ujú. Le firmé unas formas y cuando le firmo las formas, me dice, ¿usted está aceptando ser donador, usted y su hijo de órganos y no sé qué? Le dije, sí. Pasaron como, me sacaron de la sala, hablo a la casa de mi abuelita, marqué como 1000 números porque no me acordaba, entonces en alguno de ellos di en el blanco y marqué a la casa de mi abuelita y me contestó mi tía y le dije, es que estoy en el hospital porque nos pasó esto. ¿En dónde estás? En tal lado. Cuelgo, regreso y me dice la enfermera, despídase de su hijo. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a desconectar. Yo inmediatamente caí en el piso, caí de rodillas y pues yo gritaba que por favor no lo dejaran morir, porque era muy pequeño y que yo lo quería mucho. Evidentemente estamos hablando de un niño que iba a cumplir 2 años. Cuando pasa eso, inmediatamente llega el doctor y corro yo hacia la cama para abrazar a mi hijo. Y me dice el doctor, es que si lo mueves y se le zafa alguna manguera, ya no vas a poder donar los órganos. Porque si tiene algún proceso, vas a echar a perder todo lo que sí podemos rescatar de su cuerpo, que va a salvar la vida de más personas. Y ahí tuve un poco de conciencia y me di cuenta de que era lo único que me iba a dejar mi hijo. Me despedí de mi hijo y también me perdí la oportunidad de tocarlo en ese momento. Pero sé que mi hijo, al donar esto, también salvó a 2 niños más. Y eso ha sido lo que me catapultó, ¿sabes? Para poder salir de ese trance. No pude despedirme de él en ese momento, pero lo hice a través del tiempo. Recuerdo como flashazos de lo que fue pasando en ese momento. Recuerdo cuando le dieron la noticia a mi hermana, yo no la vi, pero a mí me platicaron y así como a mi hermana se le vino el mundo para abajo, ¿sabes? Porque nuestros hijos eran casi de la misma edad. Mi hermana tiene un niño que es de julio y mi hijo era de noviembre. Gracias. Y mi hijo era de noviembre. Entonces sabía yo que mi hermana estaba entendiendo perfecto lo que me estaba pasando. Cuando mi hijo muere, mucha gente dice que a los niños no se les vela, pero yo lo quise llevar a mi casa, porque quería encontrar la tranquilidad de lo que no había podido hacer en el hospital, hacerlo en mi casa. Ujú. Me llevé a mi hijo a mi casa, no lo velamos, simplemente nos reunimos nosotros como familia, y hasta ahí llegó la familia de él.
a punta de pistola a decirme que yo había matado a mi hijo y que me iban a matar. No pudimos salir en ese momento y tampoco nos ayudó nadie. Y tuve que sepultar a mi hijo hasta el día siguiente. Digo, así como me lo explicas, obviamente es algo muy duro. ¿Por qué? Una, porque pues como tú dices, no dimensionabas lo que había pasado. Yo creo que el shock que todos podemos caer, no, nadie se escapa, como tú digas, tengas la edad que tengas, es un shock. Nadie está preparado para ver morir a un hijo, yo creo, en ese aspecto lo veo. Yo creo que estamos tan acostumbrados a decir, pues se va a ir primero mi papá, mi mamá y así. Estamos tan acostumbrados a decir eso. Pero yo siento que un hijo, pues es algo, mucha fortaleza, como tú lo dices, digo, a pesar de que ahorita lo estás narrando, yo creo que esa forma de decirlo, cuidas mucho las palabras, eres muy tenaz. Y también hay una cosa que yo digo, qué bonito es esto de decir que tienes esta forma de que te llena el que donó tus hijos. También es bueno, que donó sus órganos no es como una decisión fácil, pues. Yo creo que requiere también mucho valor como ser humano, como papá, el decir para que salga más gente y digo, ahorita tú estás del lado de la moneda de que tal vez pues no le tocó a tu hijo, pero yo me pongo a pensar, si yo estuviera del este lado de la moneda de que tu hijo salvó a mi hijo, imagínate. O sea, es algo, es como que chocan muchas cosas, no me puedo explicar de la felicidad que tal vez pudo dar tu hijo, pero cómo te dejó ese vacío. O sea, es algo muy difícil, ¿no? Y que me cuesta mucho entender. Yo no conocía esta parte de ti hasta ahorita que me la estás contando y digo, uf, está muy, 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 muy duro. Digo, ante todo, pues yo te conozco siempre, o desde que te hemos conocido, sonriente y vamos a echarle y esto. Entonces ahí quiero suponer que ese fue el parteaguas para conocer a la nueva Evelyn. ¿Qué sigue? ¿Qué siguió de eso? Tomó tiempo, Gorrix, tomó mucho tiempo porque yo después de eso, pues tuve 3 atentados, fueron 2 intentos de suicidio al cortarme las venas y uno Ok, por medicamento. Mi mamá poderosamente me ayudó, tuve tratamiento psiquiátrico, ya no psicológico, sino psiquiátrico, y entré a trabajar, empecé a hacer labor social, y la labor social salvó a Evelyn. Y en algún momento conocí a la señora Lolita Ayala y me dijo unas palabras súper poderosas que son las que hasta el día de hoy yo le repito a cada una de las víctimas que me piden ayuda. A veces hay que aprender a construir desde el dolor. Y tiene que ser así. Porque podemos sentarnos a llorar, Gorrix, toda la vida, pero eso no me va a devolver a mi hijo. pues no. Yo jamás voy a ver a mi hijo graduarse de la escuela. Yo jamás voy a ver a mi hijo Gorrix pidiéndome permiso para irse a tomar con sus amigos. Yo jamás voy a ver a mi hijo Gorrix llegando bien pedo a mi casa. Y son cosas que están normalizadas, pero quienes pasamos por ese trance no vamos a tener. Sí, sí. Yo jamás voy a tener un nieto de mi hijo. Y tengo que vivir con eso. Y no te puedes estacionar en el dolor y quedarte toda la vida llorando en una banqueta, porque eso no te va a solucionar nada. Y la vida es tan cortita que si no la disfrutas, en el último respiro te vas a dar cuenta de que ya no la tienes. ¿Qué crees? Que tú dices algo bien cierto y bueno, hoy en día tengo la mentalidad de que empezamos del jamás, porque el jamás es, o sea, ya no existe, ya ni va a existir ni nada. O sea, hagas lo que hagas. Entonces siento que esa es una palabra, fíjate, es una palabra muy, muy fuerte que pocos entendemos el valor. Todo empieza a partir del jamás. Jamás me quiero volver a ver mal, jamás quiero estar en esa situación, jamás voy a volver a ver a mi hijo, que es algo duro. Jamás voy a volver a abrazar a mi padre, a mi madre, jamás voy a tener a mi pareja. ¿Por qué? Porque son cosas que no dimensionamos hasta que nos pasa, lo perdemos y como dices, pasamos esa situación. Lleva tiempo y cómo, o sea, es que, o sea, digo, fíjate, me estás platicando un chingo de cosas que digo, uf, mi cerebro todavía o sea, no canaliza muy, muy chido. ¿En qué momento empieza este personaje de la tía
que obviamente yo no quiero decir que esté sanada, pero que tiene esa fuerza y que ahorita digo, ya casi estamos por tocar ese tema, que cerró unas avenidas y que, o sea, esa tía que dices, no, mejor ni le hagas nada. ¿Cómo llegó eso? Pues a partir de ahí, pues empecé a ir a diferentes asociaciones y empecé a conocer víctimas de todo, ¿no? Víctimas de feminicidio, de trata, de un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues entendí que la bicicleta me curaba, porque realmente la bicicleta me curaba. Yo me sentía mal o de repente tenía lo que hoy sabemos que son ataques de ansiedad, porque antes no eran conocidos. Lo que sabemos que son ataques de ansiedad, y pues yo agarraba la bici, me salía y me iba hasta Santa Fe sola y me regresaba, ¿no? Y pues ya sentía mi cuerpo cansado y me costaba dormir. Mucho tiempo yo no utilicé medicamento. Al principio sí, pero después de que yo utilicé la bicicleta ya como un medio de transporte, al 80% empecé a dejar el medicamento y eso me gustaba. Entonces empiezo a agarrar la bici y obviamente empiezas a conocer el mundo del ciclismo, empiezas a conocer a banda ciclista, empiezas a interactuar con esa banda, ¿no? Entre esa banda pues también estaba mi sobrino, Mario Trejo. Y Mario Trejo era repartidor, es repartidor en bici, ¿no? Pero ya estábamos, ¿sabes? Como muy cansados de que atropellaban a un montón de banda y pues no pasaba nada, ¿no? Se iban a la fiscalía 48 horas y pa' afuera, ¿no? Nunca nadie te pagaba tu bici después de que te atropellaban, te robaban la bici, nadie hacía nada. Tú te acercabas a los policías de tránsito, de azul, de los que sean, y te pintaban huevos y nadie te ayudaba. O sea, el símbolo de que trajeras bici era un pinche naco, mugroso, marihuano y un montón de descalificativos, pero para nada éramos clase trabajadora buscando el pan, ¿eh? Entonces, pues ya la banda estábamos muy cansados de eso. Viene la temporada de la pandemia y atropellan a mi sobrino. Lo atropellan justo en el puente del Eje 2 de Eulalia Guzmán. Ajá. Y me habla su mamá y me dice, ¿sabes qué? Que a Mario le pasó esto y esto y esto. Nos empezamos a mover, llegamos al lugar. Resulta que la ambulancia tardó en llegar 3 horas. Llevan a Mario Trejo al hospital de la Villa. En el hospital de la Villa lo atienden, perdón por las palabras que voy a decir, lo atienden de la chingada. Le dejan que casi que se desangre. Estuvo por generársele una embolia también por la pérdida de sangre. Y por las malas atenciones, a Mario en ese momento estaban a punto de cortarle la pierna. Híjole, esa casi la perdía. Entonces nos empezamos a organizar entre banda ciclista, repartidora, y es la banda de sus amigos quienes hacen ese primer llamado a decir, vamos a manifestarnos. O sea, esto no puede ser. Entonces la primera manifestación ocurre en el Eje 2, al cruce con Insurgentes, que es casi en donde lo atropellan, y para mi sorpresa llegaron como 50 repartidores, además de la familia, ¿no? Se empieza a mediatizar el caso. Eso fue un lunes y volvemos a convocar para el siguiente viernes, pero en el Monumento a la Revolución. Cuando llegamos al Monumento a la Revolución, eran como 300 ciclistas. Ah, su mouse. Un desplegado de policías increíble, un montón de medios de comunicación. Yo pues en mi vida había hecho eso, o sea, sí había acudido a protestas con temas otros, ¿no? De desapariciones y todo eso, pero no con el tema ciclista, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al Monumento a la Revolución, pues sí, tenía una convocatoria increíble, ¿no? Salimos a rodar, hicimos una protesta, llegamos hasta la Secretaría de Movilidad y esto se fue repitiendo cada viernes por año y medio. Y en ese año y medio, pues no solamente fue el tema de Mario Trejo, sino que diarios salían atropellados, muertos, lesionados graves, no graves. Y entonces llegó a un punto tan álgido el tema de las protestas ciclistas, que los medios de comunicación ya tenían hasta cortinillas, ¿no? ¿Cómo le llamaban? O sea, salían, no sé, cualquier locutor en los medios de comunicación decía, hoy es viernes, y recuerden que hoy es viernes de furia y que los ciclistas van a andar en la calle. Porque salíamos los viernes de furia y cerrábamos avenidas. Tengo el valor de decir que dentro de estas cabezas que existen de movimientos, he sido la única mujer que les ha cerrado Circuito Interior, Zaragoza, Periférico y Tlalpan al mismo tiempo. O sea, le dimos en la madre a la ciudad ese día. ¿La colapsaron? Sí, porque fue el día en que a Mario Trejo le cortaron su pierna. ¿Qué fue tu primo?
Mi sobrino. Ah, perdón, tu sobrino. Mi sobrino. Entonces de ahí nació la tía, porque todo el mundo decía, ¿y para dónde vamos a ir? Ah, no sé, pregúntale a la tía de Mario. Oye, pero esto, pregúntale a la tía de Mario. Y un día dejé de ser la tía de Mario y empecé a hacer nada más la tía. La tía de todos. Ajá, y entonces llegaban los chavos y me decían, oye tía, oye tía, oye tía, y pues desapareció mi nombre y fui la tía, ¿no? Y hoy en día, pues la banda me ve en la calle y tía, tienen algún problema, ya sea de que los atropellaron, legal, todo eso, háblale a la tía. Quieren hacer una rodada y quieren contar con acompañamiento o una buena logista, háblale a la tía. Entonces ahí fue de donde salió la tía, a raíz de estas protestas que generamos, que fue lo que realmente puso al tema del ciclismo urbano en la agenda política. Se hicieron tantas convocatorias, se hizo tanto auge en esto, que nosotros ya no íbamos a buscar a los funcionarios, eran los funcionarios quienes nos buscaban a nosotros. O sea, en su momento, Martí Batres tuvo que moverse hasta donde nosotros estábamos para poder dialogar con nosotros. Era que se quedó ¿era qué? En ese tiempo no. Secretario de Gobierno, creo. ¿Será? Uh-huh. También estaba Efraín Correa, igual, ¿no? Tuvo que hacer lo mismo, porque nosotros nos decían, vamos a hacer una mesa de trabajo, y decíamos, no queremos esas madres, no sé qué, que vengan, ¿quieren hablar con nosotros? Que vengan. ¿Ustedes tenían miedo? Sí. No, pues es que, o sea, pues sí era un miedo. ¿Por qué? Porque pues realmente, digo, hubieran podido utilizar bien el fuero público, bueno, las fuerzas policiales, pero pues no, era negativo, o sea, para el gobierno eso es negativo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, digo, no, por lo que sabemos de que se dieron con todo con los policías, eso no me cabe duda. Y yo siempre he dicho, yo puedo tener el uniforme puesto y lo que sea, pero yo soy respetable. Me gusta mucho este segmento de mi podcast, porque yo les digo, aquí pueden hablar, o sea, más allá de que yo me porte mi chaleco, es el personaje del Gorrix. Claro. Pero me gusta escuchar mucho a la gente cuando viene y me dice, no, es que el policía esto, y vienen compañeros, y es que el mando y esto, o sea, y yo no lo veo mal, porque es una experiencia diferente, que es una perspectiva que no estoy viendo y que ve mucha gente, tal vez que te apoya, pero la gente tal vez que me apoya, que apoya a diferente gremio, pues dice, no manches, yo no vi esto. Entonces, por eso es muy interesante un podcast, porque son diferentes puntos de vista. Y sobre todo porque tienes la amplitud de poder hablar de todo como sea, ¿no? Sí. O sea, aquí no hay palabras buenas, no hay palabras malas. Al final, pues yo te estoy contando mi perspectiva desde mi visión, desde lo que a mí me tocó vivir aquí, como la tía, hacia afuera, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor puede juzgar y decir, sí, eran los ciclistas que salían a hacer desmadre a la calle. Pues perdóneme, ¿no? O sea, si salía a hacer desmadre en la calle, pero nos estaban matando en la calle. Y era en la calle en donde teníamos que buscar justicia. Porque cuando íbamos a la fiscalía... Y eso me pasó también cuando me tocó a mí vivir mi propia experiencia, o sea, ibas con el Ministerio Público y te decían, no, es que usted llora mucho, no, sálgase, cálmese y ahorita regresa. Entonces, cuando yo tuve que rendir la entrevista de mi hijo, o sea, nunca pude terminar una entrevista completa porque obviamente me ponía a llorar y el Ministerio Público me decía, no, es que así no le puedo tomar la declaración, o sea, salga, cálmese y regresa. No se dan cuenta por el proceso que está pasando el familiar en ese momento y la verdad es que les vale madre. Entonces, yo empecé a hacer esto porque fue tan lacerante mi experiencia, me marcó como seguramente cualquier persona que haya pasado por un tema similar lo ha hecho. Yo no quiero que la gente vuelva a pasar por lo mismo. Y yo no creo que la gente que apunta a los ciclistas y que señala a quienes buscamos una movilidad alternativa tenga que pasar por la pérdida de alguien para entender de lo que estamos hablando. O le corten un pedazo, como tú dices. Bueno, no es que se escucha mal, pero sí un pedazo de tu cuerpo. O sea, no tienes por qué quedar cercenado, tanto familiarmente como en tu físico, exacto, para entender la problemática. Todas las personas tenemos el poder de decisión y si yo he decidido movilizarme a través de la bicicleta, ¿por qué no he de ser respetado? ¿Por qué eso me deshumaniza? ¿Por qué el moverme en bicicleta me hace naco, jodido, prieta, gorda, enana? Y un montón de calificativos que nos hacen en la calle tan solo por utilizar bicicleta. Y te voy a decir algo, tío, y fíjate, yo ese es un punto de vista mío. Yo, obviamente, cuando ya conoces, para mí, ya cuando te metes, y eso se los digo así de todo corazón, cuando te metes más a este tema de los ciclistas, hay muchos ciclistas, responsable. Yo creo que
El mínimo es, el irresponsable es como el 10%, y yo se lo he dicho yo se lo he dicho a la tía. A mí lo que me molesta luego son los repartidores de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque me ha tocado, en su momento me tocó atender casos donde yo dije, pues, o sea, si estoy viendo cuando, en su momento, en mi declaración, pues tengo que sentar lo que vi, si me mandan a comparecer, pues lo que vi, que hay mucho ciclista que le quiere ganar al semáforo. Cuídense, de verdad, cuídense. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevan su equipo. Yo a la tía siempre la veo con su equipo, o sea, todo, no todos llevan su equipo. Entonces, si tú no llevas un equipo y todavía le quieres ganar al semáforo, acuérdate que no es lo mismo una moto, no es lo mismo un carro y menos un camión. O sea, te van a terminar haciendo papilla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si tú no cuidas eso, yo siempre he dicho, yo creo que yo sí enfatizo más en eso, en los repartidores, que sean más prudentes, porque ciclistas así como tú que practiquen, yo nunca he visto de, ay, le voy a ganar el semáforo. En contrario, yo veo que hasta le hacen alto y ven un bache y con su pie, o sea, ese es un ciclista. Repartidores también tienen que aprender de la cultura del ciclista. ¿Por qué? Porque no nada más es ir y me voy a aventar y chingue y esto y el otro, porque ahí viene, es como te digo, es como los policías. Por un policía que haga sus cosas mal, hay pinches policías, ¿no? Y es lo mismo, un ciclista y pinches ciclistas. Entonces, como tú dices, salimos a buscar justicia, no hicimos otra cosa más que buscar justicia. Justo, o sea, nosotros salíamos a la calle a decir, a fulanito lo atropellaron y el asesino, porque es un asesino al final del cuentas, quien le quita la vida a otra persona, en 48 horas se va a ir a su casa. Y en 48 horas todavía ni siquiera lo enterramos y este cabrón ya está tomando una caguama en su banqueta. Porque lo va a volver a hacer. Porque como no hay un castigo, como no hay una sanción, este cabrón lo va a volver a hacer. Y eso era con lo que salíamos cada viernes de Furia, a hacerle entender a la gente que no salimos a la bicicleta porque queramos pasar los parques a la calle. No, la bicicleta no es un tema de parque, la bicicleta es un tema de movilidad y muchas veces para gente es herramienta de trabajo. Como bien lo dices, para los repartidores, hay repartidores de todo, hay repartidores que son muy respetuosos y que utilizan la bicicleta para ganarse un dinero y también para ahorrar. Exacto. Hay gente que va a su trabajo y utiliza la bicicleta para ahorrar o hasta por seguridad, perdóname, pero es más fácil que te asalten en la combi a que te asalten en la bici. Tienes más alternativas de huir en la bici que en una combi. No, y de hecho hasta le roban, ¿no?, ¿No? su bici, ¿no? Lo que decías, algo. Y fíjate que ahorita me estoy acordando de algo que igual es bien cierto. ¿Sabes? Otra cosa que yo también, o sea, sigue haciendo con tu comunidad, es que de repente digo, yo no estoy en contra de que lleven sus auriculares. Una de dos, o sea, tienes que ser muy chingón para llevarlos bajitos y poder escuchar tu entorno. Si no, nomás ponte uno, porque luego no escuchan. Luego también me ha pasado que no escuchan. De hecho, está prohibido en el reglamento de tránsito el que porten audífonos. Y hay audífonos especiales que no van precisamente dentro del oído, sino van en tu cráneo y a través de las ondas, pues tú vas escuchando la música. O sea, hay alternativas para todo. Solo es un tema de autocuidado. Hay muchas cosas que no vienen en el reglamento de tránsito, pero es autocuidado. O sea, el tema del casco no viene en el reglamento de tránsito, no es obligatorio en la Ciudad de México. Pero si yo, como dice un amigo, porque me quiero, me cuido, yo uso casco, yo uso guantes. Por simple lógica, ¿no? Yo siento que si vamos a lo lógico, digo, bueno, si me puedo proteger, pues me cuido, ¿no? Como tú dices. Yo creo que si uno mismo no se cuida, pues, ¿a dónde vas a parar? Entonces, esa parte es la que yo de repente digo, si hay detalles, pero detalles mínimos, ¿no? Yo creo que, yo les voy a decir algo, yo como conductor de moto, como conductor de automóvil, yo nunca les puedo decir, ni me he enfrascado con ningún ciclista. Obviamente de repente sí, como todo atrabancado, como todo igual, carros, motos, pero mira, yo creo que si ya dices que se va a meter y está obviamente en lo lógico decir, pues que se mete y vámonos. Pues ya, o sea, ¿para qué discutes, no? ¿Para qué esa necesidad de, por lo regular, aventarles el carro, no? Pinche laminazo. Digo, no medimos la fuerza, güey. No es lo mismo una bici a un pinche carro, ¿no? Lo vas a mandar ahí, mínimo se va a dar un buen madrazo, ¿no? Es lo que yo, y respetar las ciclovías, sobre todo es algo muy importante porque tienen sus ciclovías. Respetar las ciclovías y respetar la vulnerabilidad que tiene un cuerpo que no trae una carrocería. O sea, los ciclistas, nuestra carrocería son nuestras costillas. Y si tú me das un golpe a 30 o 40 kilómetros por hora, me vas a lastimar. Si tú me das un golpe a 50 kilómetros por hora, me vas a lastimar gravemente. Y si tú me das un golpe a más de 60 kilómetros por hora, me vas a matar.
Es lo único que pedimos, el respeto a nuestra vida y a nuestra elección de transporte. Entender que existe una pirámide de vulnerabilidad, que existe un reglamento de tránsito en donde estipula las reglas de la vialidad. Y es por ahí por donde incida la tía, es por ahí por donde le doy lata a la secretaría, es por ahí en donde le digo a mis compañeros, o sea, sí, pero también tú no hagas esto, ¿no? También tú no hagas aquello, también tú no te expongas, también tú no el otro, pero sí exíjanle a la autoridad que Exacto. cumpla con su trabajo, porque al final del día, la autoridad es el ente regulador de las buenas prácticas de la vía pública. No, y prácticamente es lo que dice la tía, es muy importante, hay una pirámide, obviamente el peatón siempre va a estar primero, entonces peatones también, así como piden respeto, yo los he visto que luego van caminando en la pinche ciclovía cuando está la banqueta, entonces dices, bueno, qué rollo, obviamente como peatón, si estás viendo que un carro obstruye el paso de la banqueta, pues igual te estás en tu derecho de en ese momento, más en la Ciudad de México, de poder canalizar al 911, ¿saben qué? Está obstruyendo, te mandan y todo, ¿eh? Y obviamente si está fuera de tu domicilio y obstruye una puerta, también viene la grúa, te piden una copia de tu credencial y se lo llevan. O sea, es tan fácil a veces hacer denuncias y complicarse menos la vida, que obviamente de repente tarda, como todo les vuelvo a repetir, pero gente de la Ciudad de México, neta, que viven chingón. Pero fíjate que existe algo bien chistoso, Gorrix, porque a lo mejor sí el tema de la denuncia es práctico, pero tenemos el escarnio público. O sea, si hoy en día hacemos como una labor coordinada con la Subsecretaría de Control de Tránsito, en donde nosotros le hacemos un mapa, en donde requerimos apoyo y nos apoyan con dispositivos y cuidados y cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo denuncio a mi vecino que siempre sube su carro a la banqueta, el vecino no es malo. La mala es la tía, porque pues fue de chismosa, porque por ahí pasa, Sí, sí, sí. porque ¿por qué me denuncia? ¿Me explico? Entonces es el voltear completamente el contexto de las malas prácticas, y eso es lo que hoy en día también me lleva a vivir un proceso legal, ¿no? Por hacer una denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo denuncié a alguien que estaba en la vía pública, en la ciclovía, invadiendo mi carril, se baja el tipo, me golpea, me roba mis cosas, se va, y ahora yo tengo que vivir un proceso legal por hacer cumplir mi derecho, que es un tránsito libre y seguro. Pero tú en contra de esa persona, ¿no? Sí, digo, hoy en día esa persona está en el reclusorio, todavía no hay sentencia, pero está en el reclusorio. Pero esto es gracias, evidentemente, a que pues se mediatizó, porque si no se hubiera mediatizado, este tipo estuviera por ahí también, yo no sé si sea golpeador de mujeres o... No, y además, pues tiene fuerza de convocatoria a redes sociales, y eso es muy importante. Entonces, pues ya para cerrar este podcast, tía, me gustaría que le dieras, digo, ahí están las cámaras y micrófonos para la gente que no conoce este mundo del ciclista, y pues para los ciclistas, ¿algún consejo? Pues a mis compañeros entender que todo es un tema de autocuidado, que en medida de que nosotros aprendamos a tener pericia en la calle, sí hay muchas cosas que no dependen de nosotros, la mayor parte de las cosas no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros, ejercerlo. Siempre traer nuestro casco, siempre traer nuestros guantes, siempre hacernos visibles. Yo porto siempre un silbato, nunca está de más, siempre traer ropa clara por lo menos, siempre traer luces, aunque parezcamos arbolito de Navidad, respetar el reglamento de tránsito y entender que los oídos son los ojos que tenemos en la espalda. Y si nosotros los llevamos tapados con audífonos, es muy poco probable que nos podamos dar cuenta de lo que tenemos atrás. Eso es lo que me gustaría decirle a mis compañeros, que nosotros siempre estamos para servirles. A raíz de esto, pues tenemos una asociación que se llama Justicia para Todos. Siempre pueden pedirnos ahí apoyo legal, médico o cual sea que se necesite. Y a las autoridades, pues que aquí seguimos, ¿no? O sea, todavía hay una deuda, todavía hay muchas cosas que faltan por hacer, y mientras eso no fluya, nosotros aquí seguimos. Es con mucho, tía, digo, al final de cuentas, siempre es importante, pues también darle como que de repente el coscorrón a la banda y decirle, ¿sabes qué? Aplícate, porque no todo nada más se trata de dame, sino también dar, ¿no? Para recibir hay que dar. Entonces, para los que tal vez quisieran, no sé, rodar un día con la tía, no sé, hazles una invitación ahí a la asociación.
Pues yo no hago rodadas recreativas, pero regularmente hacemos rodadas con causa, por ejemplo, rodadas de tapitas, que es para recolectar tapitas para niños con cáncer. Hacemos rodadas para llevar comida a los hospitales, hacemos rodadas siempre con un fin de justicia social. Pero si ustedes quieren hacer rodadas recreativas para distraerse un poco, en mis redes sociales publico regularmente las rodadas que hay toda la semana, y si no, también pueden buscarnos en Agenda Ciclista Ciudad de México, en donde todos los grupos que hacen rodadas recreativas pueden publicar ahí, y ustedes, dependiendo de la zona, pueden ir a buscar ahí cuál grupo es el que más le convence. Y si necesitan aprender un poco más acerca de la pericia, el reglamento de tránsito y todo eso, regularmente en la UAM de Azcapotzalco tenemos talleres en donde les podemos enseñar un montón de cosas. Y si de plano nada de eso les acomoda, con mucho gusto pueden mandar un mensajito a redes sociales y ahí los atendemos. ¿Cómo estás en redes sociales, tía? En Instagram estoy como lati.a00, y en TikTok como _la tía. Ok, pues bueno, tía, mira, un obsequio de Muchas parte ahí de la gracias. marca 5.11 o Gracias, 5.11, ahí para que la lleves, bueno, cuando se pueda ahí en un parquecito, pues te la pones ahí para que te tomes la foto ahí en la bicicleta. Ojo, en todo controlado, porque luego iban a decir, ay, no trae casco. Entonces, te agradezco mucho, gracias por aclararle mi espacio y espero tenerte otra vez ahí con más proyectos que vayas haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gorrix, por el espacio. Bueno, amigos, ya terminamos esta gran entrevista para toda la banda ciclista ahí que no conocía, conductores, motociclistas, peatones. Hay que respetar a los ciclistas. Obviamente, el primer punto vulnerable pues es el peatón. Todos hay que respetar. Y pues vámonos a rodar, cómprense su bici. Ahí me dicen a dónde nos vemos y pues le damos con Tocho Moroki, ahora sí que con Tokio. Yo soy ese Gorrix, el del Flow blindado desde México, cabrón.